Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a su podcast La Peste número 11. En esta ocasión vamos a tratar temas un poquito más serios, pero no por eso menos divertidos. Vamos a tratar de que pasen un rato ameno y que podamos platicar de cosas que han estado ocurriendo estas últimas semanas que tienen que ver con una cuestión política, social, movimientos, discriminación, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no, Pablo? Sí, un amigo y exprofesor, de esos profesores que te marcan, el doctor Enrique López. Exactamente, el doctor ¿Qué Enrique López. tal, Pablo? Pues nada, aquí Enrique saludándote y mandándote un abrazo con Susana a distancia. Igual, Alejandro, Pablo, qué gusto otra vez, aunque sea por este medio tan impersonal, ¿verdad? Pero bueno, Pero, padrísimo estar con ustedes. Y lo increíble es que siendo profesor de Pablo haya aceptado la invitación. Pero aparte, ¿qué crees? Que fue un caso sui generis el de Pablo, porque por diversas circunstancias, la generación de mi querido Pablo migró, tuvo que ir a otros lugares, y entonces yo fui profesor de Pablo en exclusiva, era el único alumno del salón. No, hombre, un recuerdo que has de atesorar para toda tu vida. Fue la evaluación docente más grande que he tenido. Muchas gracias, Pablo. Por cierto, nunca te lo voy a dejar de reconocer. No, una gran experiencia. O sea, Enrique, un profesor muy interesante con una amplia trayectoria y bueno, al final creo que nos unía también un poco el gusto por la política, ¿no? Y por lo que estaba pasando en los medios de Sí, comunicación. Entonces, pues más o menos sí, igual, por eso invitamos a Enrique hoy, porque como dice Ale, creo que hay temas interesantes en la agenda pública y bueno, Sí, desde el año pasado como que se transformó un poco la agenda pública y los medios de comunicación, la forma en que se expresaban y bueno, ahora con la caída de Televisa, igual pues la diversificación de información que tenemos ahora, ¿no? sí, claro. Claro, la proliferación de otros medios, de los medios alternativos, yo creo que los tradicionales, como refieres, bueno, o se tendrán que actualizar o efectivamente estarán firmando por anticipado la sentencia de muerte. Creo, y bueno, tú eres los dos en realidad, son muy jóvenes y saben perfectamente que ahora el alimento noticioso de los jóvenes pasa necesariamente por redes sociales, por medios digitales, y difícilmente los jóvenes ya están viendo aquellos medios que nosotros estábamos acostumbrados a consultar. Oye, Enrique, y para empezar, bueno, cuéntanos un poco de tus inicios en la política porque tú estudiaste como licenciatura en Ciencias Políticas, recuerdo, ¿no? Así es, así es. Mira, Alejandro me acaba de dar ahí un muy buen recuerdo porque a sus espaldas, si no mal percibo, está el Che Guevara. No, sí, cómo compañero. no. Sí, ¿no? Bueno, yo tengo 45 años y desde que recuerdo, desde que tengo memoria, desayunaba, comía y cenaba política, porque la familia hablaba de un Che Guevara, de un Fidel Castro, en fin, los recuerdos. Y bueno, efectivamente, mi madre participó en el movimiento del 68, una familia muy grillera, ¿no? Entonces yo creo que como toda formación profesional de esa que se va acumulando desde temprana edad, pues a mí me surgió la inquietud de la política desde muy joven y bueno, pues es apasionante. Yo creo que la parte sustancial de la política, es decir, el poder, este elemento concomitante a la naturaleza humana, me llama mucho la atención. Todo lo que estamos dispuestos a hacer por obtener el poder y luego para no perderlo. Exactamente. Oye, y hablando de los temas que tenemos de la coyuntura que estamos viviendo, el 4 de mayo tenemos el caso de Giovanni López, un albañil de 30 Uh-huh. años que fue detenido por policías municipales de Ixtlahuacán, Jalisco. A partir de su asesinato, porque no tengo otra palabra para llamar a esto, una ejecución extraoficial, pues se soltó diferentes manifestaciones en Guadalajara, en la capital, a lo largo del país en general, acompasadas con lo que sucedía en Estados Unidos por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación de racismo endémica en nuestra sociedad y que de vez en vez se viene soltando con este tipo de casos? Claro, claro. Yo la veo, fíjate, muy enraizada. La discriminación acá en México, tema que a veces suele ser tabú, que no lo platicamos,
pero que efectivamente está en las entrañas de la sociedad. Vaya, hay múltiples ejemplos que nos denotan con claridad qué tan discriminante es nuestro criterio. Yo no conozco a nadie que se sienta no ofendido cuando le gritamos pinche indio en la calle, ¿no? O sea, ahí se exacerba el ánimo porque no es posible, dado que el indígena, esta raza pura que todavía tenemos en el país, es sinónimo de pobreza, es sinónimo de falta de formación educativa, en fin, entonces para nosotros sigue siendo una ofensa. Tenemos todavía, ya decía yo, en la médula un criterio discriminante y un criterio que a veces, como otro tipo de problemas, primero habría que reconocerlo y después habría que ir generando esta conciencia importante en amplios sectores de que somos una sociedad pluriétnica, somos en algún momento, así lo consideran los especialistas, 5 Méxicos, un México del norte, un México del centro, un México del sur, un México migrante, un México indígena. Ahí van los 5 Méxicos que conviven en un mismo territorio con una cosmovisión a veces confrontada, distinta, pero que finalmente somos mexicanos y habría que enfatizar en que a pesar de las diferencias tan marcadas de un país tan desigual, acá nacimos todos y tenemos exactamente los mismos derechos. Oye, Enrique, y en este tema, ¿qué piensas de la reacción del gobernador Alfaro? Y bueno, no solamente como de este bloque, también opositor Andrés Manuel, ¿no? O sea, porque también pudimos observar un tuit de Enrique Krause, ¿no? O sea, con el cinismo de justificar la violencia. ¿Qué piensas de la reacción del gobernador Alfaro? Fíjate que me mencionas a Enrique Krause y hablando de discriminación de la élite, ¿no? De estas personas que se creen muy por encima de los demás. Ahí también hay un criterio muy racista entre la élite de la opinocracia o de la comentocracia que se sienten eruditos. Pero bueno, entro directamente a tu pregunta. Fíjate que yo lo veo desde distintas perspectivas. Una de las que me llama más la atención es que desde hace mucho tiempo no veíamos una confrontación entre un gobernador y un presidente de la República bajo los esquemas que la vimos, ¿no? Y creo, tendría muchos calificativos para describir, pero creo que el barato para Alfaro sería que es un gandalla y que es un tipo que endurece mucho las medidas. Entiendo perfectamente que una pandemia como la que estamos viviendo, y por cierto, qué peculiar nombre del podcast, ¿no? La peste, o de su programa, de su espacio, algo así tan fuerte. Y creo que ya sé de dónde viene, porque eres un buen lector, mi querido Pablo, seguramente viene de los clásicos, de estos libros que te gustan mucho. Pero en fin, retomo. Creo que muy gandalla, por supuesto, Alfaro, endurece las medidas preventivas, de cuidado, y está muy bien que los gobiernos se preocupen por los ciudadanos, pero llevarla a un extremo de, hasta donde yo tengo la versión, si no te pones un cubrebocas, te golpeo, y incluso, pues este caso que tenemos, que acabó incluso en el asesinato de un joven, pues eso me parece extremo, lo primero. Y lo segundo es que derivado de las reacciones de ese acontecimiento, Alfaro culpe y trate de señalar al adversario político. Eso es sacarle, es un pensamiento muy miserable y es tratarle de sacar raja política a un tema que creo que no tenía la raíz política. Al contrario, creo también, y fíjate que esta es una beta de tema muy peculiar que seguramente ustedes también tendrán mucho que decir. Creo que el humor social de la pandemia, de las personas, por supuesto, en esta pandemia no está, vaya, cualquier chispita que le pongas, la gente va a explotar. Estamos en un momento inédito de encierro, de poca comunicación personal entre las personas. Cualquier pretexto era bueno como para prender esa mecha, y creo que de manera muy imprudente el gobernador Alfaro juega al gandalla, y se vienen, por supuesto, en escalada una serie de reacciones como las estamos viendo, como las vimos en Estados Unidos, en Australia y en otros países. Sí, cuando imaginamos la estrategia que llevó el gobierno federal, da la impresión de que ponían todas las canicas en la confianza del ciudadano, Sí. que mediante la información,
que yo considero bastante, de hecho, incluso sobrepasaba los estándares de muchos países. A partir de esa información, el ciudadano tuviera y actuara con conciencia, con raciocinio, con prudencia. Y el caso contrario, como mencionas, es Alfaro y las medidas coercitivas que implementó en su estado. Mucha gente, recuerdo al principio, tomaba como bandera, es que en Jalisco se está haciendo esto, es que en Jalisco están impidiendo no sé qué cosa. Y a mí me daba la impresión, sin ser ave de mal agüero, que eventualmente iba a pasar esto, porque la historia nos ha dado muchísimos ejemplos de que cuando nosotros le coartamos al ciudadano sus libertades y no le estamos previamente dando la información adecuada, pues la situación se va a salir de control. Este tema me parece que tiene dos vertientes. Uno, esta situación que está aconteciendo, y dos, ha extrapolado la situación de la polarización del país. Mucha gente acusa a nuestro presidente de polarizar a la sociedad, pero me parece un poco que la polarización ya estaba, incluso antes de que nosotros tres llegáramos. ¿Cómo ves, Enrique? Claro. Sí, 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 totalmente. Sigo tu razonamiento. Creo que también, además de ser un pueblo, una sociedad que discrimina en la raíz, en lo profundo, también somos un país que cada vez se polariza por diversas circunstancias. Yo sí creo, la verdad es que yo sí veo que aumenta considerablemente la pobreza de hace mucho tiempo en este país, que hay un México muy distinto en la provincia, al interior, el México rural, el México urbano ya tienen una tremenda distancia que seguramente no empatan en parámetros culturales, sociales, incluso de comportamiento, y ahí vive la polarización. Hay quienes la vienen, por supuesto, ¿no? Lo toman como un instrumento de operación política y enrarecen el ambiente utilizando esa polarización, pero también la veo, como tú bien refieres, Alejandro, inmersa en nosotros de hace mucho tiempo, ¿eh? Creo que no le podríamos poner una paternidad a esta polarización. Mira, te pongo un ejemplo. Tengo 45 años, ya lo había referido. Y yo recuerdo que pasaban sexenios y sexenios y el discurso cuando la economía se nos caía era más o menos el que les voy a referir. Estamos mal, pero hay que sacrificarnos hoy para que nuestros hijos mañana tengan mejores oportunidades. Y lo vengo escuchando desde hace 40 años y yo no sé cuándo tiznados va a llegar ese momento en el que realmente ya veamos el fruto de un esfuerzo. Veo los esfuerzos seguramente de mis abuelos y de mis padres, en este caso de su servidor, y yo también ya soy padre, y creo que las condiciones, en lugar de favorecernos, son cada vez más complejas. Creo que hacen falta cambios estructurales, y eso que tú bien refieres, estamos polarizados, divididos y desiguales desde hace mucho tiempo. Oye, a mí me gustó una idea que tú planteaste, que yo creo que es la democracia ciudadana, ¿no? O sea, el Internet y las redes sociales le dieron a la ciudadanía un poder que tal vez no teníamos antes, que es hoy lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en Jalisco, como en todo el país, ¿no? O sea, la capacidad de poder sacar tu teléfono y poder grabar o poder mandar un tweet o algo, creo que nos ha dado un poder, sí, un tanto ilusorio, pero también muy real, ¿no? Y creo que también, pasando a otro tema, esta parte como, que yo sí le pongo la parte conservadora, ¿no? Que es un poco lo que dice el presidente de mi hermano, ¿no? O sea, De todos, güey. No te bajes del barco, cabrón. Hace 2 años estaba repartiendo banderitas, güey, ya. No, yo siempre he sido zapatista, yo siempre he sido zapatista. Históricamente yo estoy en ese lugar. Qué rápido te bajaste, güey. No, o sea, no niego que voté por él, pero no me considero tejista. Chairo, ni nada de esto. No, yo me quedo en Morelos y en Chiapas. Pero, sí, Pablo, efectivamente. Perdón, termina. Sí, o sea, lo que quería centrar era la idea del BOA, que se dijo en una mañanera, y que ahora, o sea, en Twitter fue trending topic como una semana y estuvo en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de del BOA? Pues mira, la verdad es que si tú eres comunicólogo, Pablo, si tú revisas llanamente la opinión de algunos periódicos, de unos medios tradicionales,
también, por supuesto, alternativos, porque gracias a esta efervescencia de los medios digitales, pues tenemos ahora sí de todo, ¿no? De chile, de dulce y de manteca. En los medios, afortunadamente, ahora se puede ver y escuchar de todo, y eso me parece muy saludable para un sistema democrático. Pero si haces una revisión rápida, yo sí veo, y reitero que no soy tan fanático de López Obrador, pero sí veo una clara intencionalidad de joder, joder y joder. No lo puedo llamar de otra manera. De verdad que hay información alterada y que hay información que obedece a intereses muy específicos. Y eso me parece que a cualquiera de nosotros nos debería de llamar la atención. Pero reitero el punto, qué bueno que hay manifestaciones a través de los medios de comunicación, a través de las opiniones, que la oposición se organice. Eso es saludable para cualquier sistema democrático. Sin embargo, te comento, no me parece que las formas que se están utilizando sean las más adecuadas para un sistema como el que queremos nosotros, de libertades políticas. Veo más bien que se organizan los opositores o los adversarios de López Obrador a través de las peores formas, creando o tratando de alterar nuevas realidades, ¿no? Sacando provecho de un momento tan complicado como el de la pandemia, haciendo una opinión y opinando desde el extranjero, tratando de hacer una serie de maniobras para desestabilizar, y creo que si lo que los motiva es que el país vaya mejor, que tenga alternativas, pues creo que las trincheras son amplias, que ahí están dados los instrumentos del sistema democrático para que se manifiesten a través de lo que quieran, de partidos políticos, en fin, de organizaciones sociales, en fin, pero hacerlo a través de las peores formas, a mí me llama mucho la atención. Yo sí veo que hay intereses muy específicos que le están jugando a desestabilizar al gobierno actual. Y me parece, a juzgar de quienes están nombrando que pueden encabezar este BOA, este Frente Amplio Opositor, me parece que ya deberían de haber aprendido que si se ataca un liderazgo como el de López Obrador o como cualquier otro que se cimenta en la gente, en la población, si te atacan los que obedecen otros intereses, expresidentes, personas que de Coparmex, de Concanacos, los organismos empresariales, si ellos van a ser tus adversarios, creo que en lugar de atacar, fortalecen el discurso de López Obrador, que en 2006 quedó clarísimo esta polarización y que, pues por desgracia, no les trajo muy buenos resultados. Bueno, y también les da vergüenza, o sea, lo chistoso es que la mayoría de la gente que estaba ahí se deslindó, pese a que históricamente han sido opositores a Andrés Manuel, ¿no? Entonces, a mí lo que me da risa es que les da vergüenza, o sea, la postura que han tenido por años, ¿no? Tal vez porque si ellos generan una postura, el pueblo se les va encima, ¿no? O esta gran mayoría que apoya el presidente de Alejandro. Sí, yo claramente veo dos cosas. Primero, de los dos lados me parece totalmente imprudente. Si el documento es totalmente verídico, me parece totalmente intrascendente que en una mañanera hagas alusión a esto. No vi el caso. Y segundo, pues el documento revela lo que ellos vienen haciendo desde hace año y medio. O sea, nada de lo que dice ahí es ninguna mentira y tampoco es oculto. O sea, digamos, no era un documento que expusiera mecanismos como, por ejemplo, la embajada chilena en el golpe militar, la embajada estadounidense en el golpe militar en Chile, etcétera, ¿no? O sea, son actividades que ellos normalmente han estado haciendo, deslindándose o no, pues es el pan de todos los días para ellos. Hablando concretamente de lo que se llama oposición en este país, yo veo difícilmente que se pueda juntar un bloque lo suficientemente pesado para hacerle sombra en el 21, y sobre todo tampoco veo un cuadro que pueda liderar este movimiento. ¿Cómo ves, Enrique? Híjole, Felipe Calderón estuviera muy enojado por lo que acabas de decir, porque supongo que él se asume como ese cuadro fuerte opositor en contra de López Obrador. Tienes toda la razón. Mira, nos guste o no nos guste, la verdad es que el gran capital político que tiene López Obrador está cimentado abajo, con la gente, con el recorrido, con los recorridos que hace pues, prácticamente en todo el país. Lo viene trabajando desde hace
veintitantos años. En fin, creo que mucho de lo que es ahora López Obrador se construyó a golpe de piedra, desde abajo, y esos cimientos que tiene tal liderazgo los considero tan fuertes que creo que estos movimientos que se generan ahora de oposición o de llamada oposición serán meramente simbólicos. Falta, como tú bien dices, un liderazgo que unifique ese movimiento opositor y un liderazgo que sea también, bueno, lo suficientemente contestatario, pero también con un apoyo popular importante, capaz de competir en el ámbito electoral y en otros muchos ámbitos. Pero como bien refieres, Alejandro, creo, o lo que veo hasta este momento, pues sí son algunos chispazos de personajes en particular de muy mala reputación, por cierto, ¿no? Te refiero a algunos, Ferriz de Con, Leo Zucker. Hay un esquizofrénico regiomontano que se llama Gilberto Lozano. No sé si alguna ¿Cómo vez no? han El topado. empresario Dios que mío. con mentadas de madre se expresa. Y bueno, no. Bueno, este tipo yo creo que está directo para el psiquiátrico, ¿no? Fíjate que un amigo me comentaba que era muy evidente a lo largo de la historia que gobiernos de izquierda han sufrido esta esquizofrenia golpista, imperialista y Sí, todos contra mí, o estás conmigo o estás contra mí. Esto que dijo Andrés Manuel en la semana, que a mí me pareció francamente desatinado. Pero exagerado, si sí. tú ves gente como Gilberto Lozano, que abiertamente hablan sobre golpes de Estado, dices, puta madre, pues a lo mejor sí están, no Pinche está tan... fanático, o sea, este güey está desequilibrado totalmente, ¿no? Y a gritos y mentadas de madre pretende imponer un discurso contestatario al observador. No, si esos son los referentes del movimiento opositor, Dios nos agarre amparados. No podríamos pensar en esas alternativas. Yo creo, como tú bien refieres, Alejandro, es un tema fundamental en la política y fíjate, retomamos con lo que iniciamos prácticamente. Otro de los elementos característicos de la política en general es la formación de liderazgos. Estos no se dan después de una lluvia como la plantita ahí en la banqueta, llevan años construyéndose. Y este discurso de la derecha que está ahí todavía, que permea en algún sector de la población, le hace falta liderazgo, le hace falta un liderazgo y fundamentalmente bien visto, que sea una persona que tenga elementos reconocidos por amplios sectores, pero los que tienen ahorita de verdad, no, creo que no son muy buena carta de presentación. Pero el mismo problema lo tiene Morena, ¿no? O sea, Morena siendo un partido movimiento, en realidad no generó cuadros. O sea, ¿qué va a pasar en el post Andrés Manuel? Y creo que el mismo, el problema máximo para Andrés Manuel es el mismo Morena, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué va a pasar con Morena ahora con esta reestructuración y también con un poco con los chismes de que tanto Marcelo Ebrard, Monreal, el hijo de Andrés Manuel quieren hacer otro partido? ¿Tú qué crees que piense? Cabrón, eso no me lo sabía. Pues sí, por ahí hay rumores, pero no, mira, solamente en el ámbito del rumor. Afortunadamente en este país es relativamente difícil crear un partido político, hay suficientes mecanismos para que no llegue cualquiera a formar un partido. Ya sabes cuánto trabajo le está costando a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, afortunadamente, crear este partido lleno de resentidos. Pero en fin, ¿qué va a pasar con Morena después de López Obrador? Es una pregunta prácticamente de existencialismo, ¿no? Es como aquella de qué va a pasar con Cuba después de Fidel y todo el mundo rogaba que no se muriera Fidel porque entonces se nos acabó ahí la historia. No, creo que sí, uno de los puntos que tú refieres es crear cuadros. Y hasta donde yo me quedé, Morena tiene una importante escuela de cuadros que está buscando justamente eso. Tú ya referiste a algunos liderazgos al interior de Morena, creo que los más importantes, Marcelo Ebrard, David Monreal, habría que hablar también de Claudia Sheinbaum. En fin, creo que hay tela de dónde cortar, buenos liderazgos también dentro del partido, pero efectivamente este liderazgo tan fuerte a veces de López Obrador a veces merma los nuevos liderazgos. Hay que trabajar con ellos, hay que irlos encauzando. ¿Sabes yo que estoy viendo? Veo jóvenes, por ejemplo, como Gibran Ramírez, solamente por mencionar uno ahorita que de bote pronto, pero sí veo liderazgos jóvenes también
que a mí me apetece para que se vayan trabajando desde ahora y que puedan tener pues un buen desempeño en la función pública. Oye, y cambiando radicalmente de país, pero tampoco de tema, lo que pasó en Minneapolis, en Estados Unidos, creo que uno de los factores para gobernar México también es Estados Unidos. Sí, claro. Creo que hoy lo que estamos viendo se asemeja mucho a una guerra civil. Estaba viendo también los problemas muy parecidos que hubo con Martin Luther King, ¿no? O sea, que hasta se formó, que están pasando como las mismas situaciones. ¿Tú qué piensas de esta pseudo guerra civil o una guerra civil que está pasando en Estados Unidos? Son heridas que quedan ahí, Pablo. Mira, referíamos un poquito antes de entrar al aire y ya lo externaste también, la cuestión del zapatismo. En México nos pasó un capítulo tremendo, deleznable. Se nos desaparecieron, muy entre comillas, 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estos eventos que quizá cualquiera de a pie ve como un evento desafortunado, pero que la vida sigue y que, bueno, pues habría que adaptarse a los nuevos tiempos, son heridas que quedan ahí en la sociedad y que algún día nos van a cobrar la factura. Si no se resuelven estas cosas, si se sigue caminando dentro del ámbito de la impunidad, pues vas generando justamente inconformidades muy marcadas. Retomo lo que decías, en Estados Unidos el tema del racismo está ahí y sigue estando ahí. Y cualquier elemento, no es menor la muerte de una persona que aparentemente no estaba haciendo más nada, más que tener el infortunio de atravesarse con un policía blanco que odiaba a los negros y esto le cuesta la vida, pero cuestiones como esas hacen que explote ese nervio de la sociedad que está ahí, que parecería olvidado y que entonces se desata pues una inconformidad muy importante, para bien o para mal, el movimiento feminista en México, ¿no? También yo creo que tendríamos que hablar de algunas declaraciones, faltas de tacto desde Presidencia de la República, algunos actores políticos, pero refieres algo inadecuado respecto de la paridad de género o en contra del feminismo y explota la sociedad, ¿no? Hay ya, creo, nervios muy sensibles a temas muy específicos. Uno de ellos, como lo hemos venido refiriendo, el tema del racismo, que en Estados Unidos pues, siempre es como una olla express, ¿no? A punto de explotar con cosas que pudieran ser menores y que alcanza y que tiene una repercusión en varias ciudades. Ahí el nervio de la sociedad es el que le hace falta recomponer. Si tú, Alejandro, Pablo, recuerdan, los sociólogos hablan del tejido social, muchas veces refieren a este concepto, que es justamente ir generando los mecanismos de base desde abajo para que la sociedad tenga los mecanismos formales para inconformarse, para que la sociedad se vea representada ante un gobierno, pero si se deja descuidada a un gran sector de la población, eventos como estos generan una reacción importante y son capaces, si no se tratan bien, de llevar a un movimiento importante. Hasta donde yo me quedé, Pablo, y termino ya, Donald Trump tendría que estar muy preocupado porque en las encuestas lo marcan 16 puntos por abajo de la reelección que está buscando, ¿no? Entonces, creo que esto nos demuestra su falta de operación política y, bueno, lo exagerado y excéntrico que es en muchas ocasiones. Bueno, tampoco hay que darlo por muerto, ¿no? No, yo sí ya lo daba por muerto, güey, la verdad. Yo creo que no, podemos ser. Pero bueno, ¿tienes otra pregunta o le voy cerrando, carnal? Pues nada más comentar que precisamente lo que dice Enrique, a mí me da la impresión como que justo de lo que hablábamos de la polarización y de que la gente tiene, ciertos sectores de la población tienen la idea de que la polarización en México surgió hace año y medio. Pues el caso de Estados Unidos es muy ilustrativo, o sea, tienes una guerra de secesión a mediados del siglo XIX y ahorita estás lidiando con esos problemas todavía Claro. no esclavitud, pero pues vemos la situación dramáticamente diferente entre un blanco y un negro en Estados Unidos. Y eso no ha cambiado en siglo y medio. Entonces, creo que el lastre que tenemos como país es complicado. Y lo que decían también respecto a
los cuadros que pudieran surgir. A mí me da un poco de temor lo que sucedió precisamente en Brasil, terminando los gobiernos del Partido del Trabajo, pues llegó alguien totalmente diferente y totalmente radical a lo que habían vivido. Una persona autoritaria, fascista, abiertamente, y creo que puede ser un camino no querido, pero viable en este país si seguimos como vamos. Bueno, históricamente los errores de la izquierda han llevado a la ultraderecha también, ¿no? Pero bueno, oye, güey, qué frase. Tengo unas preguntas de opción. Muy dominguera, Pablo. Esa me dan ganas hasta de notarla, ¿eh? No, va para el Twitter. Sube una foto en poca ropa y pon esa frase, Pablo. No creo que quiera. Oye, Enrique, te hago unas preguntas y tú me respondes sí o no, o la opción que más te agrada, ¿te parece? Vale, le damos. ¿Trump se reelige en noviembre? No. ¿Candidato favorito para el 2021? Digo, ¿Morena se gana el Congreso en el 2021? El Congreso sí. O sea, vuelve a ganarlo en el Congreso. La mayoría en el Congreso sí. ¿A quién meten primero a la cárcel, a Fox o a Calderón? Calderón. Sí. Para candidato en el 2024, ¿Sheinbaum o Ebrard? Nada más esas dos opciones. Pues... No, mira. Sí. No, mira, yo creo que habría que ir considerando a David Monreal, pero si me la pones entre ellos dos, entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard, Marcelo por mucho, ¿eh? ¿A quién prefieres de gobernador? ¿A Menchaca o a Sosa Castellán? Uy, no. No, bueno, la muerte, con los ojos cerrados. La muerte. Con los ojos cerrados, Menchaca, por supuesto. ¿Prefieres para el fin del mundo una contingencia zombie o que nos caiga un meteorito? El meteorito, yo creo que mejor el meteorito. ¿Meteorito a matar zombies? Sí. Oye, pues creo que son tiempos interesantes para vivir, creo, ¿no? O sea, estamos viendo modificaciones políticas muy grandes. Creo que nos está también tocando la caída de un gigante que es Estados Unidos, ¿no? Pese a que se está tratando de salvar con las uñas, creo que China y Rusia ya lo rebasaron. Creo que las piezas mundiales se están moviendo muy interesantes, ¿no? Latinoamérica está surgiendo. Europa vemos también una decadencia, no tanto económica, pero sí poblacional, y estas grandes potencias. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho, Enrique, que nos hayas ayudado con tus respuestas. Dejarte la invitación abierta, Doc, para que nos puedas acompañar. Claro, cuando gusten, por supuesto, encantado de participar con ustedes. Un verdadero gusto, Pablo, encontrarnos otra vez, aunque sea por este medio. Alejandro, qué gusto por aquí ando a la orden, ¿eh? Mucho gusto, Enrique, qué gusto que estuvieras. Oye, hombre, encantado. Una última pregunta ya de remate. Venga. ¿Qué te ha parecido el sexenio de Andrés? Pues mira, como todo con altas y bajas, yo sigo pensando que este país necesitaba obligadamente un cambio de rumbo, una vuelta de timón. Yo sí veo que hay un liderazgo importante en la persona de López Obrador, aunque como todo gobierno es desgastante y se toman a veces decisiones que a uno le parecerían inadecuadas, creo todavía que estamos en la opción o en la beta de encontrar un nuevo rumbo con este gobierno. Creo que, aunque no nos guste, abajo la base social está bien atendida con programas sociales que les llegan directamente, y creo también que las intenciones de este gobierno son a través de llevar una gran transformación de México con los sectores más vulnerables. Todavía sigo siendo fiel a la cuarta transformación al año y medio de este gobierno. No, bueno, su presidente entonces, ¿no? Las otras tres no terminaron tan bien, ¿no? ¿Cómo terminó esta cuarta? Sí. Esperemos que termine muy bien, vas a ver que sí. Abrazos para los dos. Cuídense, muchas gracias. Gracias, compañeros. Qué gusto. Bye.